Hola amigos, quiero comenzar leyéndote una historia muy interesante. Aquí en el libro de Juan capítulo 13 dice la Biblia así. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Él, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó a la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando luego Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. En esta cena, Jesús manifiesta una postura muy diferente de aquello que estamos viendo hoy en la actualidad. Mira, te voy a hablar al respecto de cómo las personas hoy en día están deseando tener un cargo, un título, quieren ser mejor que los otros. Parece que eso, no estoy hablando del mundo secular, donde no hay Cristo, donde no se habla del Evangelio. Estoy hablando de dentro de las iglesias, o nosotros mismos a veces, tal vez estamos mucho más importados con nuestra posición, con nuestro título, con nuestra fama, ¿no? Con nuestra fama delante de las demás personas, y queremos ser mejor que los otros. Lo importante en este pasaje es la postura de Cristo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Señor de los señores, siendo el Dios se hecho carne, siendo el Maestro de los discípulos, Él aún así, siendo la persona incomparable, porque en este mundo no existe nada mejor que Jesús. Jesús, Él se saca la túnica, me imagino que él ha colocado una toalla en su cintura y se dedica a lavar los pies de los discípulos. Y saben un detalle interesante, que cuando Jesús hace esto, él está aún, aparte de ya haber dejado su gloria, de haber dejado su poder y haberse reducido a ser un simple hombre, él aún así quiere aún disminuir mucho más para darnos ejemplo que necesitamos ser humildes y que en el reino de Cristo no funcionan las cosas como pensamos humanamente. Jesús, él coge una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Sabía que cuando Jesús colocó la toalla en su cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos, él estaba colocándose en una condición de siervo, el siervo más bajo del nivel jerárquico de los siervos o de los esclavos. El más bajo era aquel que lavaba los pies de los convidados. Y esta oportunidad Jesús se coloca en esa situación, en esa condición, para lavar los pies de todos sus discípulos. Uno de ellos, que es el más impetuoso, que se atreve a hablar, le dice: Jesús, ¿cómo es posible? Tú no puedes lavar nuestros pies. Señor, no voy a dejar que laves los pies. Y Jesús le dice: mira, Pedro, si tú no dejas que te lave los pies, entonces tú no tienes parte en mi reino. Y ahí Pedro dice: entonces, Señor, dame un baño, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. Mas la verdad, Jesús estaba diciendo una cosa muy importante. Jesús estaba mostrando para ellos que el mayor en el reino es aquel que sirve.
Y él posteriormente dice a sus discípulos: no es el siervo mayor que su señor, no es el empleado mayor que el jefe, no es el esclavo mayor que su señor. Él enseña a sus discípulos lo siguiente: que si Jesús se colocó en el nivel más bajo para poder lavarle los pies a los discípulos, no era para que ninguno de ellos, Pedro, o Mateos, o cualquier otro apóstol, o cualquier otro discípulo, se colocase en una condición mayor que Jesús, queriendo ser mayor que los demás en algún momento. Por lo contrario, le estaba diciendo: mira, si yo, que soy Jesucristo, hice esto y lavé y serví a los demás, yo quiero que ustedes hagan lo mismo, porque ninguno de ustedes es mayor que yo. Y hoy en día parece que eso se nos ha olvidado. Queremos siempre estar por encima de las demás personas. Queremos tener siempre visibilidad. Queremos principalmente que nuestros sueños se realicen. Queremos estar por encima de las personas. Deseamos solamente el bien para nosotros y no nos importamos con el prójimo. Jesucristo con certeza haría todo lo contrario. Jesús tal vez no se preocuparía mucho con fama, no se preocuparía con estar en un altar. Jesús no se preocuparía mucho con ser notado por las personas. Jesús no se preocuparía por tener muchos seguidores en Twitter, en Facebook. Jesús no se preocuparía por su fama. Jesús estaría más importado en servir a las personas, en ver una persona que estaba enferma y curarla, ver una persona que estaba necesitada y saciar su necesidad, ver una persona que estaba atribulada y sacarlo de la tribulación. Les convido a tener una reflexión, que podamos repensar nuestra forma de ser actualmente y volvamos a analizar las actitudes que Jesús tiene. Él nos enseñó a ser siervos. Entonces te recomiendo que puedas estar siempre sirviendo a tu prójimo, y yo sé que Dios te va a bendecir por eso. Nunca busques ser mayor que nadie, porque el mayor de todos nos enseñó a ser el que sirve. Entonces, si queremos ser buenos discípulos de Cristo, sirvamos. Esa tiene que ser nuestra marca. Dios te bendiga.